Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? Hoy, en nuestro crochet paso a paso, voy a hacer esta puntilla fácil. Se ve muy bien y aún puede aumentarlo para tantas carreras como desee. Es muy rápido de hacer y da un buen acabado a las piezas donde se utiliza. Puede estar en paños de cocina, toallas y otras piezas de uso diario. Para hacer esta muestra, utilicé un hilo con grosor medio y aguja de unas 5 mm. Para comenzar, tome el hilo y átelo a la barra de tela desde el lado frontal de la barra. Asegúrelo de esa manera. Hagamos el base. Haz 3 cadenitas. Mide la distancia en la barra de la tela y haz un punto bajo alargado. 3 cadenitas, mida la distancia en la barra de la tela y nuevamente, haga un punto bajo alargado. Así, debe hacer en toda su extensión del trabajo en la barra. Siempre con 3 cadenitas espaciadoras. Siempre debes hacer números impares, de la base. Aquí ya he hecho 11 espacios de la base. Siempre debes terminar con un número impar. Para continuar, haz 3 cadenitas. Dale la vuelta al trabajo. Hacer una lazada, y en este primer punto de la base, en este espacio, hacer un punto alto. Ahora trabaje 3 cadenitas. Haga un punto alto más en este mismo espacio de la base, así que formemos un pequeño V. Vea. Ahora haz 3 cadenitas. Saltemos el siguiente espacio de la base, y en el siguiente, repitamos la V. Haz un punto alto. 3 cadenitas. Y un punto alto incluso en este mismo espacio de la base, formando así nuestra segunda V. Haga 3 cadenitas, salte el siguiente espacio de la base y en el siguiente, haga la V. Haz un punto alto, 3 cadenitas. Y de nuevo, un punto alto en este mismo espacio. Y así, debes hacerlo a lo largo de esta carrera hasta el final del largo de tu barra, siempre trabajando esos pequeños V, y te saltas un espacio de la base. Y haz 3 cadenitas espaciadoras entre ellos. Tenga en cuenta que está aquí en el reverso de la tela, en el revés. Después, de terminar la última V, tome este punto adjunta al barra de la tela y haga el último punto alto, así. Vea bien. Para continuar, haz 3 cadenitas. Gira el trabajo nuevamente, ahora trabajemos dentro de la V que hicimos en la carrera anterior. Hacer una lazada y trabajar dentro de la V en secuencia, 4 puntos altos. Haz 2 cadenitas, ahora. Y aún dentro de este mismo espacio del V, haga 4 puntos altos más. Así, ahora estamos formando abanicos. De esta forma. Luego, toma este espacio de las cadenitas de la carrera anterior y asegúralo con un punto bajo. Haga una lazada y vaya a la siguiente V. Ahora son solo repeticiones. Haz 4 puntos altos. De esta manera. 2 cadenitas. Y 4 puntos altos más dentro de ese espacio V. Aquí el siguiente abanico está listo. Sujete con un punto bajo en el siguiente espacio de las cadenitas, hacer la lazada y empezar de nuevo a hacer el siguiente abanico, en la siguiente V. Haga esto a lo largo de esta carrera. Trabajar 4 puntos altos, 2 cadenitas, 4 puntos altos y fíjela con punto bajo, en el espacio de las cadenitas de la carrera anterior. Para finalizar esta carrera, haz la lazada y haga un punto alto sobre el punto alto que comienza la carrera anterior. De esta manera aquí.
Para continuar, subir con 3 cadenitas, girar el trabajo, hacer una lazada y dentro de este espacio de las cadenitas formaremos nuevamente la V. Hacer un punto alto, 3 cadenitas y dentro de este espacio de las cadenitas del abanico, trabajar otro punto alto, formando así la primera V. Haz 3 cadenitas ahora. Localiza el espacio de las cadenitas del siguiente abanico, haz un punto alto. Ahora 3 cadenitas y un punto alto dentro de este mismo espacio. Entonces se forma la siguiente V. 3 cadenitas, siguiente abanico y ya forman la siguiente V. Entonces deberías hacerlo a lo largo de tu carrera, trabajando esta pequeña V dentro de los abanicos que se formaron antes. Si tiene alguna dificultad, vuelva al video y vea cómo comenzamos cualquier carrera con la que tenga dificultad. Para terminar esta carrera aquí, haga la última V. Hacer la lazada y haga un punto alto sobre el primer punto alto de la carrera anterior, el que subimos la carrera. Aquí ya está terminado. Vámonos. Haz 3 cadenitas, gira el trabajo. Dentro de esta primera V, debes trabajar en secuencia, 8 puntos altos, sin espacios entre ellos. Solo completa 8 puntos altos. Aquí ya tengo 4, voy a hacer otros 4. Nuestra primer puntilla ya está terminada. Abrochar con punto bajo en el espacio de las cadenitas. Haz una lazada, vaya a la siguiente V y trabaje 8 puntos altos en secuencia. Así que deberías hacerlo hasta que termines toda esa puntilla. Acaba de completar el V en el que trabajó de la carrera anterior. Entonces es muy simple. Trabaja los 8 puntos altos como yo lo hago aquí. Abrochar con punto bajo en el espacio de las cadenitas que se formaron a partir de la carrera anterior. Salte a la siguiente V y vuelva a hacer las 8 puntos altos en secuencia. Vea. Una puntilla más listo. Abrochar con punto bajo en el espacio de las cadenitas. Y proceda. Siempre haciéndolo de la misma manera. Para terminar, trabajar la última puntilla y hacer un punto alto sobre el punto alto que empezó la carrera anterior. Luego, trabaje 1 o 2 cadenitas adicionales y podrán cortar el hilo. Nuestro modelo de hoy ya está terminado. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por vernos, un abrazo y hasta la próxima.